bienvenidos. A ver, todas las veces que vengo aquí adelante se apagan las luces, ¿no? Yo creo que, pero hoy no es parte de lo que teníamos planificado. Ay, ay. Eh, bueno, era el plan, no era el plan. Pero vamos a orar una vez más. Ah, Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu bondad que nos permitió llegar, Señor, aquí y estarmos juntos, Señor, en comunión. Y yo te pido, Señor, que perdone mis pecados, Señor, que me use, Señor, como herramienta útil, Señor, que no sea yo, que no sea por mí, Señor, pero solo tu palabra, Señor, y solo por tu gracia, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Estamos muy contentos de volver a Madrid. Estábamos en un sitio donde no hacía tanto calor y, por supuesto, volver aquí en la semana que viene una ola de calor es muy interesante. Estamos sufriendo un poquito, pero estamos muy contentos. Y es muy interesante que estuvimos esta semana en Praga y yo había empezado a pensar en el texto que íbamos a hablar esta mañana. Y fue muy curioso que tuvimos una semana de charlas ahí todos los días por la mañana y venía como una secuencia de textos que el predicador que estaba ahí o los predicadores iban poniendo, casi todos, que de alguna forma hablaban con el texto que yo había pensado para hoy. Entonces me quedé pensando, pues, qué bueno que eso hace sentido. Si hace sentido para ellos que son mucho mejores que yo, entonces puedo intentar hablar esta mañana que va a hacer sentido. Pero fue muy, muy interesante. Hoy va a aparecer un poquito una clase de estas del cole, pero os pido que tengáis atención, que vamos a llegar a un punto interesante a lo largo de la presentación, ¿vale? Pero para eso vamos a pasar algunas veces pareciendo una clase de cole, de matemáticas, una clase de historia, pero vas a ver que todo hace sentido al final. Para empezar, quería hablar un poco de cómo miramos y vemos nuestro mundo pasando por transformaciones a lo largo de la historia. Y transformaciones que afectan directamente a nuestra vida, nuestra sociedad. Y si pensamos en transformaciones de este tipo, quizás las revoluciones industriales son unas que nos llaman la atención, ¿no? Si pensamos la primera revolución con mecanización, vapor, después la segunda con producción en masa y la utilización de la electricidad, llegamos a la tercera con las computadoras, globalización, y la cuarta con inteligencia artificial, toda esta flexibilidad que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? Estamos viviendo la cuarta o llegando a la quinta revolución industrial. Pero aún así es interesante, si miramos un poquito hacia atrás, que en medio de todo eso que iba pasando, se decía que Ford, el que desarrolló el coche, tenía una cosa. Él decía, pues todos pueden tener o deben tener un Ford, pero que sea negro. Porque, por supuesto, en su cabeza estaba pensando en la producción en masa. Su objetivo era disminuir los costes y que se produciera todo igualito para ganar productividad. Pero fue eso que pasó. Al fin y al cabo, yo creo que es posible que cada uno en este salón pueda tener un coche de una marca, de un modelo y un color distinto, y aún así nos quedarán posibilidades distintas en el mundo donde vivimos. O sea, con todas las transformaciones y con todas las posibilidades que tenemos, cada uno podía vivir con una forma muy específica e individual. Pero pasa algo con todos nosotros o con mucha gente hoy en día que es algo como eso. Podríamos tener cualquier coche, pero si tú tienes un Ferrari, hace parte de algo muy específico, de un grupo muy exclusivo. O sea, y eso es un ejemplo del coche y la afición de Ferrari se llaman los tifosi.
Entonces con eso se visten y tienen todos los colores. O sea, tú solo no tienes un Ferrari, tú haces parte de una cosa mucho más importante. Las marcas han entendido que dentro de las personas hay un deseo de pertenecimiento, de pertenencia, que es eso de estar con la gente que tiene los mismos gustos, los mismos intereses, cosas en común. Eso hace con que una marca sea mucho más fuerte, que un grupo donde tú estás, que te identifique, se haga algo mucho más fuerte. O sea, eso es lo que llamamos pertenecer. La gente, aunque haya un montón de posibilidades para un montón de cosas, busca pertenecer, estar con alguien o con un grupo de personas que tienen una misma visión, un mismo interés. Hay un filósofo judío que es un ateo, pero dice que los seres humanos son los únicos que tienen la capacidad de estar juntos o unirse, organizarse alrededor de ideas abstractas, como un gobierno, una religión. Aunque él sea ateo, yo creo que él está hablando de una cosa que no conoce, que Dios sabe que no es bueno que nosotros estemos alejados, primero de Él y segundo de las otras personas, y por eso puso en nosotros este deseo de unidad, de comunión con otras personas. Por eso es natural que busquemos pertenecer, que busquemos estar con otras personas. En una palabra un poco más del vocabulario de iglesia de la Biblia, pasamos de pertenecer a tener comunión, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces el tema hoy justo va a ser acerca de la comunión. Y eso hace mucho sentido cuando miramos cuál es la serie que estamos mirando aquí en este mes, en estos meses de verano. ¿Quién se acuerda? Unos a los otros, sí, los unos a los otros. Y el texto que Kevin nos enseñó, que está en Juan 13:34, sirve como un paraguas para todas las predicaciones de la serie, si lo miramos bien, ¿no? Que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Cuando hablamos de un paraguas, se pueden colgar todas las otras enseñanzas de la serie a partir de este texto. Si amamos los unos a los otros, entonces hacemos esto. Si amamos unos a los otros, entonces no hacemos esto. O sea, todas las enseñanzas que vamos a ver o hemos visto en julio-agosto tienen como base eso. Si tenemos este amor, entonces las otras cosas van a pasar. Y por eso, comunión los unos a los otros, que es el texto que vamos a hablar hoy. Voy a intentar pasar por los puntos que serían como cuál es la base para eso, porque es importante, qué pasa cuando no tenemos esta comunión los unos con los otros, utilizando los ejemplos de la Biblia. ¿Y cuál es la idea entonces? No es mirar el amor los unos a los otros, pero la consecuencia de eso. Cuando tenemos amor los unos a los otros, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y eso es muy importante porque esta gente que está buscando esta pertenencia en el mundo globalizado que vivimos, están buscando por algo que de verdad solo van a encontrar en esta comunión primeramente con Dios. La gente va buscando llenarse, participar de cosas, pero la verdad lo que les falta, el hueco que tienen en su corazón, solo puede ser rellenado por lo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces el texto base para hoy, que es justo una carta que va hablando acerca del amor entre los hermanos, está en 1 de Juan 1, del 1 al 7. Dice así. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es su luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo, de Jesús, el Hijo, nos limpia de todo el pecado. Lo que vamos a ver entonces es la base de esta comunión. Entonces, como en la escuela, vamos a la pizarra, ¿no? ¿Cómo es esta comunión? Aquí en este texto vemos claramente que hay como dos perspectivas, ¿no? Una que es la comunión con el Padre y la otra que es la comunión con el prójimo, con los otros. Si fuiste bueno estudiante, aprobaste en la secundaria, quizás ya está mirando este dibujo y pensando, pues, ¿cuál es el X en todo eso? ¿Cómo hago la cuenta? Y el texto que hemos leído, yo creo que nos da la idea de cómo rellenar este dibujo. ¿Qué dice el texto? O sea, ¿cómo podemos tener comunión con Dios y comunión con el prójimo? ¿Alguien puede decir cuál es el camino para esta comunión con Dios o con el prójimo? Jesús, muy bien, muy bien. Si miramos el texto en lo que dice los versículos 1 y 2, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada en nosotros, la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos manifestó. Entonces, distinto de la matemática, nuestro dibujo quedaría un poquito así. Sí, ese es mi intento mejor posible de hacer un corazón con una cosa de matemáticas. Jesús es el que nos une, que nos da esta conexión, esta comunión con el Padre y con el prójimo. Debemos recordar dos puntos importantes. En nuestra conexión con Dios, como nos dice en Efesios 2, de 12 al 13, que antes vivíamos alejados de Dios. O sea, es el sacrificio de Jesús es lo que nos acerca, nos da acceso directo al Padre de nuevo. Si os acordéis, en la cruz, cuando Cristo muere, el velo que dividía el templo del lugar más santo se ha roto de abajo hacia arriba, porque volvemos a tener acceso al Padre, volvemos a tener esta comunión que nuestro pecado separaba de Dios, que es un Dios santo. Pero también si miramos el texto en Juan 13 y 35, nos dice Jesús que de esta forma vamos a conocer quién son los discípulos de Jesús. Si nosotros amamos los unos a los otros. Entonces, la consecuencia de eso, de ser un seguidor de Jesucristo, también significa amar al prójimo. Y si estamos hablando entonces justo de Jesús como la base que nos proporciona esta comunión, ¿por qué no mirar su ejemplo, lo más importante, el mejor ejemplo? Jesús estaba siempre en comunión constante con el Padre y con las personas. Muchas veces en los evangelios que miramos que Jesús salía del medio de la multitud para orar, para tener esta comunión con el Padre. Pero no era solo eso, Jesús también tenía la comunión con las personas. Y lo más interesante, distintos tipos de personas, ¿no? Si miramos, marginalizados, discapacitados, pecadores, prostitutas o otros tipos de pecadores enfermos, los religiosos también, gente que no le gustaba muchas veces, extranjeros, gente que el pueblo de Israel no quería tener contacto, niños, mujeres, que no se tenían tan en cuenta como se tenían a los hombres en esta sociedad de este tiempo,
Y Jesús no solo tenía contacto con estas personas de una forma casual, son 5 minutos aquí, no, llegaba al punto de comer con ellos, de estar a mesa con ellos. Entonces, Jesús nos enseñó esta perfecta comunión y buscar estar con todas las personas. Pero es muy interesante que la Biblia no nos enseña un cuento de hadas. También nos enseña cuando la cosa va mal. Entonces también tenemos ejemplos de lo que pasa cuando no logramos tener esta comunión. A ver, vosotros que sois de España, vivís aquí, sabéis mejor que yo lo que significa hacer piña, ¿no? Hacer piña puede ser una cosa buena, ¿no? En el sentido de que os juntáis, tenéis una comunión de una cosa que os gusta y todo eso. Pero puede ser convertir en una cosa mala si esta piña excluye a otras personas. Este grupito empieza a no compartir o no recibir a otras personas. Y ese es un problema. Igual que las marcas han entendido lo bueno de la pertenencia para vender sus productos, hay gente, los políticos, que han visto la oportunidad de dividir grupos con grupitos, con piñas. Entonces yo me acerco a gente con los mismos intereses y intento excluir a gente que piensa de una manera distinta que yo, o que tiene alguna característica distinta que yo. Y yo me olvidé de decir eso al inicio, pero eso no es ninguna, ¿cómo se dice? Indirecta, no es nada que estoy hablando para nuestra iglesia, ¿vale? Tenemos el privilegio de ver Nueva Esperanza creciendo y ese es un riesgo que puede pasar mientras una iglesia va creciendo. Es mucho más difícil hacer piña cuando somos 3 o 4 gatos, ¿no? Porque ya no es fácil. Ahora, cuando somos muchos, es muy posible que uno se va juntando y excluyendo a otras personas. Entonces, el deseo, la idea, es que podamos seguir en esta unión con todos. Por supuesto, hay más afinidad, a uno tenemos más cosas en común que los otros. Pero nunca lleguemos al punto de que uno se sienta alejado por no pertenecer a un grupito de la iglesia, ¿entienden? Y cuando eso empezó a pasar en la iglesia, en el principio, los apóstoles tuvieron que tirar la oreja a estos nuestros hermanos ahí en los primeros siglos. Y aquí son algunos ejemplos de la falta de comunión. Si miramos, por ejemplo, en antes de eso quería comentar, ¿por qué eso es un problema, no? Y esto vamos a ver en la iglesia de Corinto, en Galacia y también cuando Santiago escribió a las iglesias ahí. Si miramos el texto que está en la secuencia de lo que leyó Victoria al inicio, desde el 8 al 10, Santiago 2, 8 al 10, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿por qué es importante mirar estos ejemplos de falta de comunión? Porque cuando no tenemos comunión, eso es un pecado, igual que toda la otra lista de pecados que ya hemos leído en la Biblia. Por eso la idea de mirar eso y no hacerlo. En 1 Corintios tenemos algunas partes del texto y si os recordéis, este texto está hablando de la división dentro de la iglesia de algunos que decían, pues, yo estoy con Pablo, yo soy de Apolos. Después Pablo tiene que decirle que ellos son carnales porque viven en celos, contiendas y disensiones por decir que unos son de Pablo y otros de Apolos. Esta misma iglesia llega al punto del momento de la cena del Señor, que ellos llegaban y comían las cosas y no repartían entre las otras personas, que es lo que está en el capítulo 11. Entonces, la falta de comunión llegaba hasta este punto de que unos llevaban las cosas, se comían estas cosas y no compartían ni mismo con los otros. Y Pablo tiene que advertirles de que hacían lo que estaban haciendo era malo. Otro ejemplo, Galacia,
el texto, y ya hemos hablado de los Gálatas hace un par de meses, el texto habla acerca de legalismo, disputa, falta de amor, hasta el punto que Pablo tiene que, os llama, os dice que ellos mordéis y os coméis unos a los otros. O sea, la gente vivía en un ambiente de tensión tan fuerte que casi se mordían unos a los otros. Santiago escribe a las iglesias primitivas también y habla acerca de la distinción y parcialidad que trataban los ricos y los pobres, que fue el texto que nos leyó Victoria esta mañana. ¿Cuál era este tipo de iglesia? Entonces, mirar a los ricos que llegaban, les daban mucha atención y a los pobres les alejaban. Eso es muy interesante y yo creo que una de las cosas, siempre cuando hablo acerca de Nueva Esperanza con otras personas, principalmente en Brasil, es que vivimos un milagro muy, muy bonito aquí, de tener personas de distintas nacionalidades, de distintos rangos sociales y poder vivir esta comunión entre todas las personas. Oro para que nunca lleguemos al punto de tener que tirar las orejas unos de los otros o que nuestros líderes nos tengan que tirar la oreja por eso, porque tenemos que seguir con esta visión. Yo creo que Dios va bendiciendo mientras seguimos con esta visión. Estos son todos ejemplos en que las personas se dividían o que un grupito iba por un lado. También la falta de comunión puede significar que una persona, por una razón u otra, es la que se aleja. Y eso también es falta de comunión. No es siempre que los grupos se dividen, sino uno que no quiere participar. Y para eso, el texto de Hebreos 10 también nos dice, mantener firmes en la esperanza en Cristo y no dejar de congregar. Conocéis la frase, ¿no? De que una brasa fuera del brasero tiende a apagarse. O sea, si no tenemos comunión con los que profesan, que tienen la misma fe que nosotros, tenemos un riesgo muy grande de que esta llama nos va apagando. Si no tenemos comunión con Dios, que es la fuente de todo eso, también nos vamos quedando más débiles. Eclesiastes 4:9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Muchas veces, una persona por haber sufrido muchas cosas en la vida, tiene dificultad de buscar esta comunión con otras personas, por no querer volver a sufrir las mismas cosas. Pero, si miramos el texto con mucho cuidado, vamos a ver que es mejor tener comunión con otras personas porque estos son los que pueden tirar la mano y nos ayudar cuando necesitemos, cuando nos pase algo. Y también nosotros podemos ser canal de bendición a otras personas cuando vemos a un hermano en una situación difícil y nosotros vamos a ser esos que van a ayudar a este hermano. O sea, la comunión no es solo los otros que nos ayudan, pero nosotros también ayudamos a los que tienen necesidad. La Biblia no está solo de ejemplos malos, pero también hay ejemplos buenos. Los filipenses, por ejemplo, esta iglesia que Pablo escribió a la iglesia en Filipos, habla mucho del amor, del servicio mutuo y el apoyo misionero que hacían, la humildad que tenían. Es muy bueno hablar de esta parte porque también Pablo pone un paréntesis ahí para hablar de dos bendecidas hermanas, Evodia y Síntique, que tenían una pelea entre las dos. Entonces imaginaros toda una carta de cosas bonitas, pero Pablo tiene que hacer un paréntesis. Pero estas dos aquí hay que tratar mejor con ellas porque no están ahí muy bien se comunicando. Pero en general, la iglesia de Filipos es un ejemplo muy bueno de amor, servicio mutuo, apoyo misionero y humildad. Tesalonicenses, hemos hablado de las cartas a los tesalonicenses en los últimos meses también, amor fraternal, trabajo con motivación correcta, ejemplo a otras iglesias, ¿no? Y de lejos la que más me gusta siempre, Hechos 2:42,
la iglesia primitiva en Jerusalén, que siempre se habla de la sana doctrina, de compartir bienes, la oración, la unidad y de cómo Dios iba acrecentando, trayendo más gente y bendeciendo esta iglesia, o sea, con la visión de las otras personas de la sociedad, por el amor que tenían los unos a los otros ahí. Lo que dice Gálatas 3:26, que está aquí abajo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo ya estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como yo dije al inicio, esta es la visión que tenemos que tener, los ejemplos de una iglesia sana y también la visión de Cristo para su iglesia, que ya no hay más judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Cuando estamos todos nivelados solo por ser siervos de Cristo, por ser seguidores de Jesucristo, esto es lo que nos lleva a tener esta comunión sin observar las diferencias entre nosotros. En este viaje que hicimos a Praga, tuvimos la oportunidad de visitar una iglesia, bueno, una capilla que fue como una reconstrucción de la capilla de Belén, que se llama. Y era donde predicó, o fue donde predicó, uno de los más conocidos pre-reformadores. Si os recordéis, volvemos a la clase de historia. La reforma fue lo que hemos visto con Martín Lutero, con Calvino y todo eso, pero antes de eso, algunos, como Wycliffe, como John Hus, que es el ejemplo que tenemos aquí, ya habían empezado a poner algunas piedras que serían bases también para la reforma que conocemos, o sea, antes de 1500 ahí. John Hus, predicaba en esta capilla, o lo que era la versión original de esta capilla. ¿Y cuál fue su punto? Él empezó a examinar más y más la Biblia y entender que eso estaba por arriba de cualquier doctrina humana. Y lo interesante es que al examinar las escrituras, John Hus llegó a un punto en que había una contradicción de lo que se vivía, lo que se tenía en la iglesia en su momento, en que los plebeos, la gente normal, por decir, en el momento de la cena del Señor o de la comunión, como se llama, solo tomaban el pan. Y los sacerdotes eran los únicos que podían tomar el pan y el vino. Y John Hus mirando a las escrituras miraba, pero aquí en el texto de los evangelios Jesús dice que tome el pan y después tome el vino. Entonces, esta idea de tener una distinción entre las personas que hacían parte del mismo grupo, de la misma iglesia, no hacía del mismo cuerpo de Cristo, no hacía sentido para él. No fue la única razón, pero fue una de las razones que llevó a que John Hus fuera arrestado y después muerto. Es una coincidencia muy interesante que hemos podido vivir esto en esta semana justo cuando pensaba hablar de la comunión. Pero yo creo que es muy interesante si pensamos cuánto o cuántas personas sufren porque tenemos distinción en cómo tratamos los unos a los otros, porque no tenemos comunión como cuerpo de Cristo. Lo que vemos aquí en el ejemplo de John Hus, pero también en los textos de la Biblia, es que no debemos tener distinción en aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo. O sea, es un ejemplo de una iglesia, no la iglesia primitiva, de Hechos que estamos hablando, pero una iglesia bastante más cercana a nosotros que buscaba obedecer y seguir la palabra. Y nosotros, más de 500 años después, también tenemos que hacer lo mismo, ser ejemplos
de comunión con Dios por medio de Jesucristo y también al prójimo como seguidores discípulos de Cristo. O sea, conclusiones de lo que hemos visto hoy. Nuestra primera comunión es con Dios. Eso es lo que buscamos, ese es el resultado de una nueva vida con Cristo. Segundo punto, la consecuencia de esta nueva vida con Cristo debe ser la comunión con el prójimo. Si algo pasa de malo en uno de los dos lados, tenemos que parar, mirar y repensar cómo estamos viviendo nuestra fe con Cristo. Debemos buscar la comunión y no la separación, como testimonio y fortalecimiento al cuerpo de Cristo. Si buscamos la comunión entre nosotros, eso fortalece nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y esto enseña al mundo roto y que no se puede fiar de nadie que hay esperanza y hay un grupo donde se puede participar sin temor. Me gustaría terminar leyendo la parte final del texto de esta carta de Juan. Hemos leído hasta el 8, ¿no? Y ahora vamos a leer hasta el final. Entonces voy a empezar desde el 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Yo no sé la realidad de cada uno que vino en esta mañana. Quizás tenemos dificultad para tener comunión unos con los otros por distintos intereses, por problemas que hemos vivido, cualquier cosa. Pero quizás también tú tienes dificultad o nunca has pensado en cómo está tu comunión con Dios. Quizás Dios es alguien lejano para ti. Es alguien que tú conoces, pero no tienes una relación, no tienes comunión diaria. Y yo creo que este es el primer paso. Si nunca has tomado una decisión de tener esta relación con Dios cercana, si nunca has tenido la oportunidad de invitar a Jesús para ser Señor y Salvador de tu vida y volver a tener acceso a Dios, si hoy entiendes que vives alejado y fuera de la comunión con Dios y que quizás tienes comunión con la iglesia, pero solo en el sentido físico, o sea, tienes un buen rollo con los amigos que haces aquí, pero no te sientes todavía parte de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Yo te invitaría hoy, esta mañana, a hacer una oración. La oración es primero decir, Señor, yo ahora entiendo que si no fuera por Jesús, yo estaría alejado de ti. Yo recibo este Jesús, pido que perdone mis pecados para que yo pueda volver a tener acceso al Señor. Y Señor, ayúdame a tener comunión con mis hermanos. Ayúdame, Señor, a tener capacidad de apoyarles y dejarles que ellos me apoyen cuando yo necesito. Y que eso sea ejemplo para todos los demás. Vamos a cerrar nuestros ojos y si quieres hacer una oración como esta, puedes hacerlo en tu corazón, puedes directamente con Dios. Señor, gracias por esta mañana, gracias por que tenemos comunión contigo por medio de Jesucristo, Señor. Señor, yo te pido que si alguien aquí todavía no siente esta comunión con el Señor, si alguien todavía se siente como alejado
se siente como un hijo que es adoptivo, que no tiene parte en la casa de Dios, que en esta mañana puede entender que tú estás invitando a ser parte de la comunión completa contigo, Señor. Yo te pido también, Señor, que sane, Señor, nuestras heridas en lo que es tener comunión los unos con los otros, Señor. Señor, las dificultades que hemos tenido en el pasado, las cosas que hemos vivido, Señor, que no sean heridas tan profundas, Señor, que tu amor no pueda sanar, no pueda cambiar, Señor. Recibimos, Señor, de ti la sanación, Señor, para estas heridas, Señor, y que podamos disfrutar, Señor, de la comunión los unos con los otros, Señor. Y que esta comunión, Señor, de los unos con los otros, sea la luz, Señor, que va a brillar y que va a enseñar que somos tus discípulos, Señor, y que buscamos obedecer tu palabra para todos nuestros vecinos, nuestros amigos, Señor, nuestros familiares, Señor. En nombre de Jesús. Amén.